Bienvenido raza a un nuevo video. Este video lo hago nada más para regalar 20k de gemas, ya que viene KBK y como les dije que iba a estar regalando, pero ya que estamos aquí muchos me han preguntado cómo le hago para tener muchos reubicadores, cómo le hago para tener muchos aceleradores y cómo le hago para tener muchos potenciadores de ataque sin meterle nada de dinero. Hay que dejar eso en claro. Recuerde que la cuenta Stampanum se está haciendo una trampa. Repito, ahorita le vamos a decir cómo ganarse esas 20k de gemas. Muy atento. Se está haciendo una trampa y ya lleva 14 millones de tropas. Está la cantidad de T2 y está la cantidad de T4. Quiero recargar que esta cuenta es una de las cuentas secundarias mías. Si tú tienes una principal de trampa, hay que ponerse verde. Ya que pues el ahorro que yo hago es porque es una cuenta secundaria de mi parte que yo casi no utilizo y lleva bastante tiempo ahí desbalagada, entre un mes, 2 meses que no lo he utilizado. Entonces el ahorro que ahorita llevo yo de reubicadores, y claramente más adelante me voy a empezar a unir a rally, entonces esas tropas se van a ir desgastando porque ya voy a tener más tropas y cosas así, pero las primeras pruebas van a ser de trampa, ¿no? Que pronto van a venir, pronto, ya que pues he querido hacer pruebas y no han salido o no he tenido tiempo. Bueno, los reubicadores en 560 llevo 143. ¿Cómo llevas tanto, dirás tú? Claramente hay que estar en un buen gremio. Ahorita no la tengo en un buen gremio. Lo tengo en el gremio secundario de FI. ¿Por qué dices que el gremio secundario de FI no es bueno? Porque es un gremio secundario. Entonces la cuenta la puedo llevar uno que case más. Ahorita se está casando a nivel 1. Debería de tener esta cuenta una de nivel 2 y nivel 3. Pero la tengo ahí para ver si puedo sobrevivir, ¿no? Ya saben que me gusta estar calando. Bueno, ¿cómo obtengo un montón de reubicadores? Mira, hay un truco. Yo siempre hago solitarios y tengo un montón de energía. En este momento no tengo energía porque me gasté. Ahí te lo voy a decir dónde me gasté la energía. Mira, yo me gasto la energía cuando tengo un montón de energía. Tengo 200k, 300.000. Voy a cacerías infraganti o caso en solitario nivel 3 o voy a cacerías nivel 4. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a los mayormente en los físicos, los mágicos que están más fáciles de golpear. Pero lo que yo hago es que, por ejemplo, le doy 5 o 6 golpes y luego le hago un golpe de un golpe entero. No es recomendable, pero así te suelta más reubicadores y más gemas y más aceleradores para hacer más tropas. Entonces, por eso hago más tropas sin meterle nada de dinero. Y otra cosa que yo hago a veces que me da hueva, y como no lo utilizo mucho la cuenta, lo que hago, busco un nivel 3 por ejemplo y le pego un golpe por 9 o por 10, ya que puede matar con la armadura que tiene, la armadura cazador. Lo bueno que esta cuenta tiene una buena armadura cazador. Entonces yo le recomiendo, por ejemplo, cuando le pegues 3-4 golpes y le pegues un golpe entero para que te suelte más gemas y te suelte los reubicadores. Esa es la manera que yo utilizo y me ha funcionado para tener un montón de reubicadores. Mayormente en todas las cuentas tengo eso. Por eso estoy constantemente moviéndome en las demás cuentas y por eso tengo un montón de reubicadores también en las otras cuentas. Bueno, esa es la manera de que yo utilizo, de que yo tengo un montón de reubicadores, ¿no? Esta es mi manera de reubicadores normales. Bueno, otra de las cosas también, pues, como te digo, consigo un montón de aceleradores, pero como ahorita estoy haciendo constantemente tropas, no me está Acá viene ahora cómo consigo botas saladas, dirás tú. Las botas saladas, mayormente ahorita tengo un montón, 546. Podrías tener un poco más tú. Antes de todo, ahora viene cómo ganarse esas 20k. Él comenta raza, comenta tu nombre, comenta tu poder, comenta tu reino. ¿Y por qué te quieres ganar esas 20k de gemas? Y el comentario con más like en 24 horas. En cuanto se subió este video y cumple las 24 horas, yo fijo el comentario con más like
y ese es el ganador. Le digo, bro, ganaste, y le doy su recompensa, lo que usted quiera. No, así se va a ganar esas 20k. Ya se me estaba olvidando, bro. Creo que fue la mitad del video, pues si te quedaste viendo todo, la mitad del video. Bueno, compa, la forma que yo tengo un montón de aceleradores en mis cuentas, y como te digo, después yo voy a estar en guerra en esta cuenta y voy a tener un montón de cosas, y eso es lo que me gusta a mí. Y digo, no, pues voy muy bien, la verdad, sinceramente, por estos 2-3 meses ahorrando. Y la manera que les digo que tengo todo esto es porque tengo las estrellas de la suerte, y a veces me suelta hasta 10k. Y me voy acá al laberinto y me suelta un montón de aceleradores. Esa es la manera que yo estoy utilizando, ahorrar más o menos 40-50k de estrellas sagradas. Cuando completo eso le doy. Así que esa es la manera completa que yo utilizo para obtener un montón de aceleradores de 50, de 75 y de 546. De 25 que tengo 546. Bueno, y también en la fiesta de gremio los obtengo. Entonces lo que estamos hablando aquí son de esos tres. Ahorita no tengo escudo porque todas mis gemas las estoy regalando, pues cuando completo 20k, 30k, 40k las regalo. Si te has dado cuenta que anteriormente, hace como una semana o dos, regalé 40k, así que mis gemas son para ustedes, como les digo. Cuando completo un buen, de hecho me gasté un buen de gemas hace poco. La otra forma que yo utilizo para obtener potenciadores, que todo el tiempo que me sale uno de 50% en FG, todo el tiempo lo tengo, lo tienes que agarrar. Más para las trampas, que te va a servir un montón. Entonces por eso tengo toda esta cantidad, tengo 109x, 66, sin meterle nada de dinero, todo free to play, quitan los potenciadores. Y además tengo tamaño de ejército también consiguiendo con la fiesta de gremio, bro. Entonces esa es una de las maneras, bro, de que yo consigo un montón de aceleradores, un montón de reubicadores y un montón de potenciadores y potenciadores de ataque de tamaño de ejército y cosas así. Y pues así le dando, y los aceleradores también, como les dije, yendo cacerías y cosas así. Pues son los truquillos que a lo mejor tú no sabías. Hay que estar ahorrando. Por el momento yo me mantengo como trampa, y cuando deje de ser trampa voy a tener todo esto para poder estar al 100 en guerra. Y te estoy enseñando solamente esta cuenta. Tengo la estampanalga también, tanto tiempo que no la has mirado, como tendrá de cosas el ahorro total, ya que también es una trampa rally que está guardada como esta. Así que para que te vayas dando una idea, bro, y vayas sabiendo cómo obtengo las cosas yo sin meterle nada de dinero. Así que esas 20k ya sabes cómo ganártela. Tienes que ir a comentar tu nombre, tu poder, tu reino y por qué necesitas esas 20k para mañana. Tienes 24 horas. El comentario que tenga más like es el ganador, bro. Ya sabes, déjate like, suscríbete en otro video y adiós, raza, ánimo.